Buenas noches, mi nombre es Rafaela Polar Arias, soy estudiante de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y vengo del curso de Design Thinking. Quiero agradecerte por tu participación y comentarte que en esta entrevista hablaremos sobre la desigualdad de derechos laborales entre hombres y mujeres en el Perú. Por favor, cuéntame, ¿cuál es tu edad? ¿De qué distrito vienes? ¿Cuáles son tus gustos e intereses? Y si es que vives con tu familia actualmente y si estás laborando y en dónde. Hola Rafaela, buenas noches. Mi nombre es Diego Torreblanca Montesinos, tengo 24 años, soy de Tacna. Sí, actualmente vivo con mi familia, con mi papá, mi mamá y mi hermano. Y actualmente estoy trabajando en Interbank, donde ya llevo más de un año. Ok, Diego. Me gustaría saber qué redes sociales utilizas. ¿Sigues algún programa de televisión, radio, algún personaje en especial? Bueno, principalmente utilizo Twitter, Facebook, Instagram, más que todo para enterarme de las noticias o acontecimientos actuales, ya que no tengo tiempo de ver muchos noticieros durante el día, ¿no? Entonces las redes me ayudan a estar actualizado con el día a día. Y lo bueno es que no son solo noticias nacionales o locales, sino son, ves, noticias mundiales. Entonces me es fácil saber qué es lo que está sucediendo alrededor del mundo. Y bueno, obviamente también lo utilizo para entretenimiento personal, ¿no? Ver videos, digamos, también en YouTube o la mensajería del WhatsApp. Y pues no sigo, digamos, algún programa en específico o algún personaje, pero sí algunas cuentas que vayan relacionadas a más o menos lo que me gusta, que son tecnología, deportes, etc. Ok. ¿Podrías decirme cuál fue tu última experiencia en el mundo laboral? Bueno, actualmente, como te mencionaba, llevo más de un año trabajando en Interbank y antes de entrar a Interbank estuve trabajando en la compañía minera Southern Perú. Ok. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando escuchas derecho laboral? Ya. Con el derecho laboral creo que es aquello que regula la relación empleado-empleador. Podemos decir que son los derechos que tienen los trabajadores, los beneficios con los que pueden contar y también obviamente las obligaciones que tienen cada una de las partes. Ok. ¿Qué es lo más crítico para ti en el mundo laboral y por qué? Considero que hay varios factores críticos, pero creo que hay uno que más me llama la atención, creo que para mí es uno de los principales problemas, y es la informalidad del trabajo. A ver, en nuestro país existe mucho lo que son pequeñas y medianas empresas, o inclusive las microempresas, ¿no? Todo esto es lo que se le llaman las MIPES. Y estas abundan más que lo que son las grandes corporaciones, puesto que nuestro país es un país y es una economía que se mueve en base al comercio, a la venta y prestación de servicios o a la venta de productos, ¿no? Entonces, existe más esto que las grandes corporaciones o que las empresas formales. Eh, Estas MIPES, que si bien es cierto están bajo algún régimen, tienen también ciertas irregularidades dentro de ellas, como por ejemplo el hecho de no tener trabajadores en planillas, pagar sus sueldos así nomás, es decir, que no lo hacen a través de una cuenta bancaria del trabajador o a través de cheques, sino que simplemente dan el dinero en efectivo, ya sea mensualmente, semanalmente, quincenalmente, ¿no? De acuerdo al trabajo que cada uno realice. Entonces, esto que si bien es cierto significa como un ahorro, por así decirlo, entre comillas, lógicamente para las empresas, ya que ellos piensan que eso les genera más ganancias, más utilidades, en realidad termina siendo perjudicial para el trabajador, porque no se le brinda todos los beneficios laborales que requieren, ¿no? No se le brinda su seguro o, digamos, el tema de tener su AFP, su CTS, son aquellos beneficios laborales para el trabajador que más adelante o sea, le van a servir siempre, ¿no? Entonces, el hecho de tener este tipo de empresas informales quiere decir que estos trabajadores no están en planilla, no tienen todos sus beneficios, entonces, a la larga esto para ellos es perjudicial. Y no solamente es perjudicial para el trabajador, sino inclusive también para el país, porque esas irregularidades provocan que las empresas evadan impuestos o que no se declaren los impuestos adecuadamente. Entonces, eso también nos perjudica a todos los peruanos. Y bueno, creo que también hay muchos otros aspectos o muchos otros factores en el ámbito laboral que son un gran problema hoy en día. Sin irnos muy lejos en el tiempo, actualmente estamos con el tema de la seguridad y salud en el trabajo por el tema del COVID. Las empresas, o sea, ¿qué protección le dan las empresas a los trabajadores?
ellos se sienten seguros, ¿no? El tema del uso de las EPPs, es un tema un poco complejo que eso se está dando, digamos, actualmente hoy en día. Entonces también es un factor crítico del cual analizar. O el tema también de las remuneraciones. A veces las remuneraciones son muy bajas para funciones que les piden mucha carga laboral o inclusive todo lo contrario, también pueden ser muy altas para personas que en realidad realizan trabajos muy sencillos. Y eso pues obviamente no hay una igualdad ahí, ¿no? Y también está lo que es el tema de fondo, creo, de esta entrevista, que es el tema de la desigualdad entre hombres y mujeres, el tema racial o el tema de las edades, que si bien es cierto, a pesar de la época en la que estamos, creo que aún se sigue dando, ¿no? En nuestra sociedad actual. Ok. ¿Qué es lo que piensas y sientes sobre la desigualdad de derechos laborales? Ya. Bueno, considero que en una empresa todos los trabajadores deben estar bajo una misma norma. Eh, digamos que no por ser el gerente o el jefe de recursos humanos vas a tener más derechos y menos obligaciones o más privilegios que un empleado que recién está empezando, digamos, en la empresa. Creo que no se puede comparar eso. Creo que todos deberían estar bajo la misma línea, pero lamentablemente en muchos casos sí se ve. Y se dan situaciones así, y pues la verdad es que es una lástima que eso suceda. Creo que nadie podría estar en favor de esto. No, es algo que se tiene que cambiar, sí o sí. Ok, Diego, cuéntame. Cuando has estado en busca de empleo, ¿has visto que se publiquen trabajos solo para mujeres o trabajos solo para hombres? ¿Podrías darnos algunos ejemplos? La verdad es que en mi experiencia, en lo que he estado buscando trabajo, nunca he visto, digamos, alguna publicación que sea selectiva con los géneros. Siempre he visto publicaciones estándar, nunca ha habido ninguna publicación que yo haya visto que diga puesto solamente para varones o este puesto solamente para mujeres. Al menos en mi experiencia personal no he encontrado con situaciones. Pero fuera de la búsqueda para tu ámbito, ¿has visto en alguna red social, en algún periódico, que solamente se den trabajos para mujeres o solo trabajos para hombres? Ah, ya, sí, sí, o sea, en realidad, sobre todo se ve mucho en lo que es las redes sociales, principalmente en Facebook se ve bastante. Digamos, cuando hacen publicaciones buscando, un ejemplo que se me viene a la mente es, por ejemplo, el anfitrionaje y el modelaje, ¿no? A veces ahí sí son muy selectivos en cuanto, sobre todo al género. Publican que se buscan solamente señoritas de cierto rango de edad o solamente varones de ciertas características. Entonces, creo que ahí sí existe una desigualdad en cuanto a la selección de trabajadores, pero como te digo, esto regresando a lo que es al tema de la formalidad, ¿no? Esos trabajadores son totalmente informales, mejor dicho, sus trabajos, estas publicaciones son totalmente informales, entonces creo que van de la mano ahí, porque creo que en una empresa seria no habría ese tipo de desigualdad al momento de publicar una oferta laboral. Ok. ¿Qué tan seguido sientes que ocurre esta desigualdad laboral entre hombres y mujeres? Ya, bueno, en lo personal no me ha tocado vivir una experiencia así. Tengo experiencia tanto en el sector público como en el sector privado y pues no he visto que se diferencie un trabajo o un puesto solamente por el hecho de ser hombre o mujer. Así que no sé, no podría afirmar qué tan seguido ocurre, pero yo me imagino que en muchos casos sí se da este problema, y es algo que pues aún no se termina de madurar como sociedad. ¿Ok? ¿En algún momento has sentido que por tu género te han rechazado de un puesto laboral? No, la verdad que no. En todas las experiencias que he tenido y en todas las oportunidades, no he tenido este tipo de rechazo para un puesto o para un trabajo. Y eso que, como te digo, he trabajado tanto en institución pública y privada, pero si bien es cierto, yo no lo he tenido. Por ejemplo, el hecho sobre todo en las instituciones públicas, se ve, por ejemplo, en el puesto de lo que es secretaría, ¿no? La mayoría de veces son mujeres, eh, o se ven más mujeres que varones. Son muy pocos casos en los que se ve algún varón, digamos, en ese puesto. Entonces creo que ese sería un claro ejemplo también digamos, una pequeña distinción en lo que es el tema de la selección de géneros. ¿Ok? ¿Sientes que le dan mayores oportunidades a la persona de tu género opuesto? No, tampoco, al menos en mi experiencia, como te digo, siempre he sentido las mismas oportunidades, tanto en entrevistas laborales, he tenido entrevistas, digamos, junto
con alguna otra persona que estaba en la misma, en busca de la misma oportunidad que yo, género opuesto. Y pues no, nunca he sentido, digamos, que haya más preferencia para, para en este caso, ¿no? Para mujeres por sobre mí. Entonces creo que sobre todo en las empresas que he trabajado, sobre todo en las privadas, siempre ha habido este tema de igualdad. Entonces nunca he sentido de que prefieran seleccionar a alguna mujer o algún varón que a otra persona. O sea, creo que siempre he sentido el mismo estándar al momento de la selección del personal. Para aclarar, tú siempre has formado parte del sector formal, ¿cierto? Sí, bueno, previamente he tenido trabajos informales, ¿no? Pero por lo general, a partir desde que tengo 18 años, desde que empiezo ya en el mundo laboral de manera oficial, por así decirlo, sí, siempre he estado bajo algún régimen formal, sea en instituciones públicas o privadas. Pero claro, antes sí he tenido trabajos así en donde, por ejemplo, no contaba con beneficios, no tenía, digamos, mucha seguridad en el trabajo, me pagaban, como te mencionaba antes, me pagaban así nomás en efectivo, no a través de una cuenta. Entonces, pero a partir, digamos, de que tengo la mayoría de edad, pues empiezo en la sociedad económica activa, ya sí he tenido un trabajo formal. Entonces, creo que siempre los trabajos formales siempre se ve mayor igualdad, porque no pueden exponerse tanto a eso. Por ejemplo, en Interbank, en el banco, no existe una situación así, debido a que pertenece a una corporación muy grande en el Perú, a una de las más importantes, que es Intercorp. Entonces, el hecho de tener un problema así, digamos, de desigualdad sería algo muy fuerte y perjudicial para toda la empresa, ¿no? Para el nombre del que significa. Entonces, creo que una empresa formal y una empresa grande jamás se arriesgaría a tener ese tipo de situaciones. Y muy por el contrario, tratan de colaborar para que este problema disminuya, no solamente dentro de su empresa, sino también fuera y en otros, ¿no? Ok. Y cuéntame, cuando has estado en una entrevista de trabajo, ¿cómo te has sentido al hablar sobre tu futuro familiar? Sobre el futuro familiar. Bueno, esta creo que siempre ha sido una pregunta un poco compleja en todas las entrevistas laborales que he tenido, porque a la corta edad que tengo, pensar en un futuro familiar, digamos, es un poco, al menos yo todavía lo veo como algo un poco lejano. No es algo que lo tenga en el futuro muy cercano, entonces que me pregunten algo así, sí es un poco complejo el hecho de imaginarte cómo va a ser mi futuro familiar. Eh, pero, digamos, siempre respondo con mi situación actual. Cómo se encuentra mi familia actualmente, cómo está compuesta, cuáles son mis planes con mi familia actualmente. Pero eso no quiere decir que no me proyecte, pero sí es una pregunta un poco compleja y difícil de responder. Ok. ¿Qué solución te gustaría dar ante este problema? Recuerda que estamos hablando sobre desigualdad de derechos laborales de género. Ya. A ver, creo que es un problema cuya solución se refuerza bastante cada día. Eh, Últimamente estamos viendo muchos movimientos en lo que en cuanto a este tema se refiere, ¿no? El tema de la igualdad, el tema a que tanto hombres como mujeres tengan los mismos derechos, los mismos beneficios, etcétera, ¿no? Creo que este es un problema que tiene que cambiar y que tiene que empezar desde nosotros mismos. Eh, Cada persona tiene que ser consciente de este problema y de que no debería haber ninguna diferencia entre hombres y mujeres. Inclusive en el tema de edades también. A veces, regresando, digamos, un poco a las preguntas anteriores, se ve el tema de la desigualdad de edades, en donde a veces se busca un puesto para personas más jóvenes, pero porque piensan en realidad que las personas jóvenes dicen, ¿no? Tienen diferente enfoque, o están más actualizadas que las personas mayores, pero creo que una persona mayor que esté bien capacitada puede tener también las mismas oportunidades. Entonces, la desigualdad viene en muchos aspectos. Eh, Creo que esto también es un tema que se tiene que reforzar, como te decía, primero nosotros mismos, partiendo desde nosotros, mentalizándonos en que este es un problema real y que se está dando y que no debería ser así, y también inculcarlo o trabajarlo dentro de nuestras familias. Creo que es algo que debemos lograr poco a poco, partiendo de nuestro núcleo familiar y poco a poco llevarlo también a nuestras vidas personales y a lo que es el ámbito laboral. Tenemos que denunciar este tipo de aspectos y por denunciar no me refiero explícitamente a ir a una comisaría o alguna otra institución,
defensora, digamos, ¿no? De los derechos laborales. Pero creo que denunciar, digamos, ante la persona que lo está cometiendo o ante alguna persona encargada dentro de una empresa, si es que vemos este tipo de desigualdades o este tipo de problemas que se están dando hoy en día. Algo que también podemos trabajar, digamos, sería en las personas más jóvenes, ¿no? Creo que las personas más jóvenes, con mentalidad nueva, que, digamos, están empezando en lo que es en todo el tema del desarrollo hacia el mundo real, como por ejemplo escolares o inclusive menores también, ¿no? Creo que a ellos deberíamos inculcarles y reforzarles el tema de que los hombres y las mujeres siempre debemos tener los mismos derechos y dejar un poco esa mentalidad, digamos, que tenían las personas mucho mayores, porque antes este problema era muchísimo peor. Entonces, este problema o esa mentalidad se ha venido arrastrando hasta nuestros tiempos, pero bueno, es algo que poco a poco se está dejando, pero aún nos falta mucho por trabajar. Creo que trabajar, como te digo, en las personas eh, menores sería mucho más sencillo moldar esas ideas para que ellos tengan esa mentalidad y también la puedan ir reforzando con el tiempo y llegar a un futuro en donde ya todos contemos con los mismos derechos y no haya este tipo de desigualdades. Ok, Diego, eso sería todo por la entrevista. Gracias. Listo, gracias a ti también.